Indicaciones y utilidades del medulograma y la biopsia ósea en el diagnóstico hematológico. Les voy a hablar primero un poquito explicando cómo es el procedimiento, luego de las características de ambos, o finalmente las indicaciones y algunos ejemplos. Ambos procedimientos se realizan por punción. Uno es aspirativa y el otro obtiene un cilindro óseo. Ambos se realizan en el mismo lugar, que es en la cresta ilíaca posterior-superior habitualmente. La punción aspirativa de médula ósea para medulograma puede en algunas situaciones también realizarse a nivel externo. Si nosotros vamos a realizar el procedimiento en la cresta ilíaca posterior-superior, hay que poner al paciente en decúbito lateral, como está aquí. Se realiza un campo para higienizar la zona, identificado el reborde que indica la zona donde debe hacerse la punción, se coloca un abón de anestesia local, y posteriormente se realiza el procedimiento, ya sea con una aguja de punción aspirativa, que es más fina, o en el caso de querer la biopsia, con una aguja de Jamsiri. En el caso de la punción aspirativa, como es una aguja fina, normalmente se introduce con el mandril hasta llegar al lugar, de manera de que no queden esquirlas óseas que impidan después aspirar la médula. Y en el caso de la biopsia, se introduce con el mandril hasta llegar al plano óseo, posteriormente se retira para que el cilindro óseo quede contenido dentro de la aguja. Habitualmente se introduce para tomar una muestra entre 1 y 4 centímetros. Una vez que se tomó el material, se retira la aguja, se limpia la zona y se cubre, y en pocas horas el paciente ya puede retirar el vendaje. Cuando hacemos la punción aspirativa obtenemos un material que va a ser líquido, y cuando realizamos la biopsia obtenemos este cilindro. ¿Qué sucede? Con el material líquido que obtuvimos se realizan extendidos, y estos extendidos se colorean y se pueden ver inmediatamente, y permiten identificar morfológicamente las células. El resto, el sobrante de la médula ósea líquida, se guarda en tubos que ya depende del fin que tenga. Se puede guardar heparinizado o con EPTA, por si queremos realizar estudios de citogenética, biología molecular, inmunofenotipificación. ¿Cuáles son las dificultades con el medulograma? Que nos encontremos con una médula seca, o sea que no podamos realizar aspirado. Esto sucede en algunas patologías, como son, por ejemplo, la mielofibrosis, como es una tricoleucemia, la leucemia de células velludas, y también cuando la médula está totalmente infiltrada por células neoplásicas, leucémicas. En estos casos el aspirado es muy difícil y obtenemos una médula seca. Y la biopsia ósea, el cilindro que obtuvimos debe ser descalcificado, y después se fija, se corta, se colorea, y este procedimiento indefectiblemente va a llevar varios días. Antes de colocarlo en la sustancia en la cual se va a conservar, uno puede realizar una impronta deslizándolo sobre un portaobjetos con fines de ver la celularidad. La biopsia ósea va a permitir evaluar la reserva medular, la disposición que tienen las células, y va a diagnosticar enfermedades que tienen compromiso focal o en parches. Y es mucha utilidad en el diagnóstico en médula seca. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una punción de médula ósea y medulograma? En el diagnóstico de enfermedades hematológicas benignas y malignas,
en el depósito de hierro de médula ósea, cuando estamos investigando, por ejemplo, anemias refractarias, cuando queremos buscar si hay infiltración de tumores sólidos, para estudiar los síndromes febriles, sobre todo en pacientes con HIV, la fiebre de origen desconocido, se pueden hacer cultivos de médula ósea. Y cuando queremos realizar control y seguimiento de la respuesta al tratamiento, habitualmente se hace un medulograma, y si en el medulograma hay buena respuesta y no detectamos enfermedad, uno puede hacer estudios más finos con el material que obtuvimos, como son la enfermedad mínima residual por citometría de flujo o por biología molecular. Y una indicación importante es cuando sospechamos recaída de la enfermedad diagnosticada previamente. Pero en todos los casos, la decisión final y el momento oportuno de realizar el estudio dependerán del criterio del clínico, del médico especialista. El medulograma no es solamente ver el vidrio, o sea, con este material se hacen recuentos, con los extendidos, se recorren los campos, se cuentan elementos, y de este recuento se saca el porcentaje de los distintos tipos celulares. Existe una tabla comparativa en la cual se ven los valores normales. Con este cálculo pues, se puede determinar si la médula está frenada, o si la médula está reemplazada por algún tipo celular, si encontramos alteraciones morfológicas, etc. Y siempre se informa, si es posible, con algún diagnóstico, o nos van a informar que posiblemente haya que corroborar el diagnóstico con otras técnicas. Con respecto a la biopsia ósea, se utiliza para algunas situaciones similares al medulograma, pero es muy útil, por ejemplo, en aplasia medular, en la cual nos permite evaluar la reserva medular que hay y cuánto está reemplazado por grasa para determinar la gravedad del cuadro y también la conducta. En las neoplasias mieloproliferativas crónicas, en la infiltración de linfoproliferativos, para evaluar si está comprometido o no. En los linfomas difusos de alto grado B, que se usaba de forma rutinaria, actualmente con el PET, que tiene alta sensibilidad, si este es positivo ya no es necesario realizar la biopsia ósea. La infiltración de tumores sólidos, y siempre que la punción sea seca, por infiltración o por fibrosis, para llegar a un diagnóstico. Y para el control y seguimiento de cuadros que tenían infiltración previa, o cuando sospechemos la evolución de un mieloproliferativo hacia una mielofibrosis. Como ven, en realidad ambas indicaciones son complementarias. Ambas técnicas se complementan y en muchos casos debemos realizar ambos procedimientos. Aquí tienen un ejemplo de cómo se ve un medulograma. Aquí en el primero se ve un medulograma con elementos celulares en distintos grados de maduración, como lo describimos cuando hablamos de hematopoiesis. Vemos blastos, células, mielocitos, metamielocitos, se ven callados, se ven proeritroblastos, elementos que normalmente no se encuentran en sangre periférica. Podemos ver un colgado ojo de células monomorfas y vemos cómo está reemplazado esto por células leucémicas, que son con un núcleo grande, con nucleolos, y que corresponde en este caso a una leucemia mieloblástica aguda. Y aquí podemos ver la infiltración por células de un neuroblastoma, que también son células monomorfas, distintas de las células hematológicas, son fácilmente reconocibles como células tumorales.
En este caso podemos ver células grandes con núcleo excéntrico, con citoplasma a su lado, y núcleo, y con el halo claro perinuclear, que son las células típicas del mieloma múltiple y que están ocupando la médula ósea y reemplazando la celularidad normal. Eso es lo que uno ve en un extendido al colorearlo cuando obtiene el material de punción. Ahora, si lo que realizamos es una biopsia ósea, el aspecto es totalmente diferente. Aquí vamos a ver la presencia de grasa y cuál es la proporción de grasa respecto a la celularidad, y podremos ver si existen o no colgajos de células o zonas donde haya infiltración por células tumorales, luego aumentando el campo, podemos ver con un poco más de detalle, pero nunca con la misma característica con la que la podemos ver en un medulograma. En este caso vemos esta célula de Rett Sternberg, que en un paciente con linfoma Hodgkin nos hace el diagnóstico de infiltración de médula por su enfermedad. Y aquí abajo quería mostrarles este caso de aplasia medular, en el cual la médula está totalmente reemplazada por grasa, restando muy pocos elementos celulares. En la derecha podemos ver el campo de una médula ósea, una biopsia ósea, en la cual se observan con una tinción especial fibras colágenas y fibras de reticulina, esto aumentadas, se está reemplazado el tejido por estas fibras, y esto corresponde a un diagnóstico de mielofibrosis. Siempre la solicitud de estos estudios debe tener como precedente una sospecha clínica.